Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En los años 70, en pleno desierto de Nevada, cayó algo del cielo que no debía haber estado ahí. Yo estaba presente, aunque no voy a decir de qué forma ni con qué cargo. Solo les contaré lo que vi, porque he cargado con estas imágenes demasiado tiempo, y callarlas no ha hecho que desaparezcan. Aquel día el cielo estaba limpio, despejado, y sin embargo, los radares marcaron una anomalía. Un objeto que entraba a la atmósfera a una velocidad que no tenía sentido. No era un avión, no era un misil. En cuestión de segundos atravesó kilómetros de aire, y cuando todos esperábamos un impacto devastador, el objeto redujo su velocidad, aunque no del todo, claro, porque terminó golpeando el desierto con un estruendo tan fuerte que retumbó en los huesos. Yo lo sentí. No fue un temblor normal, sino un golpe seco que se expandió como eco en la arena. La versión oficial que se lanzó al público fue rápida y efectiva. Se habló de pruebas del misil balístico intercontinental Minuteman III, que en esos años estaba en fase de desarrollo. Otros comunicados mencionaron vuelos experimentales del caza F-16. Nadie preguntó mucho más. La gente estaba acostumbrada a escuchar esas excusas. Nevada siempre había sido un lugar de pruebas, y para cualquiera ajeno al círculo militar, eso era suficiente. Pero yo sé lo que realmente ocurrió. En cuanto se levantó la nube de arena, los vehículos militares rodearon el sitio. La orden era clara: asegurar el objeto y no permitir que nadie ajeno al personal autorizado se acercara. Lo que encontramos no se parecía a nada conocido. No era una nave de metal como en las películas. Tampoco tenía un diseño aerodinámico que sugiriera ingeniería humana. Era una estructura irregular, casi orgánica, como si parte de ella hubiera crecido en lugar de ser construida. Tenía grietas que parecían venas endurecidas y una superficie que brillaba de forma intermitente, como si respirara. Cuando nos acercamos, se abrió un panel o puerta, aunque nadie la tocó. No fue un mecanismo con bisagras ni nada de eso. Simplemente se abrió, como si hubiera sentido nuestra presencia. Fue entonces que lo vimos. El ser salió caminando con calma, alto, más alto que cualquiera de nosotros, con la piel translúcida que dejaba ver lo que parecía una red de filamentos brillando bajo su carne. Sus ojos eran lo peor, enormes, sin párpados, fijos, como dos espejos húmedos que no se cansaban de mirar. En ningún momento mostró miedo ni agresión. Solo nos observaba. Los soldados levantaron sus armas de inmediato. El protocolo exigía estar preparados para lo peor, pero él no se resistió. De hecho, ni siquiera se inmutó cuando lo encañonamos. Caminó unos pasos, se detuvo y esperó. No hubo que reducirlo ni forcejear. Simplemente lo escoltamos hasta los vehículos y lo llevamos a la instalación que todos conocen de nombre, aunque casi nadie sabe qué ocurre realmente dentro: el Área 51. Ahí le asignaron un nombre en clave: Sujeto 7X. Nadie usaba otro término. Nunca lo llamaron él, ni criatura, ni visitante. Solo 7X. Eso lo convertía en un objeto de estudio, algo que podía archivarse en un expediente y despersonalizarse. Aún así, todos sabíamos que lo que teníamos delante no era un experimento ni un simple accidente. Era algo que no pertenecía aquí. Lo encerraron en una celda especialmente diseñada, con barrotes reforzados y vidrio traslúcido que impedía que nos viera del todo, aunque nosotros sí podíamos observarlo. Quisimos adelantarnos a cualquier riesgo. Nadie sabía si podía emitir radiación, si portaba enfermedades
o si tenía habilidades más allá de lo visible. El miedo era constante, aunque no lo admitíamos en voz alta. Durante los primeros días, el sujeto 7X no hizo nada fuera de lo común. Se sentaba en el banco metálico, observaba las paredes, el techo, el vidrio. No dormía, o al menos no parecía necesitarlo. Sus ojos permanecían abiertos siempre, y esa mirada fija se volvió insoportable para quienes tenían que vigilarlo por turnos. Hubo guardias que pidieron ser transferidos porque sentían que esa cosa los estaba estudiando, como si viera más de lo que mostraba. Yo también pasé horas frente a ese vidrio y puedo asegurar que la sensación era real. Él no miraba al azar. Seguía cada movimiento, cada gesto, cada detalle. Había en sus ojos una paciencia enorme, como si supiera que tarde o temprano íbamos a darle lo que quería. Los científicos entraron en escena al tercer día. Instalaban micrófonos, cámaras, instrumentos de medición que, en su mayoría, se negaban a explicar en detalle. Buscaban signos de comunicación, ondas, frecuencias, sonidos, nada. El sujeto permanecía en silencio, ni un murmullo, ni un gesto que sugiriera querer hablar. Lo único que hacía era sentarse y mirar. En las reuniones internas comenzaron las discusiones. Algunos decían que se trataba de un ser pasivo, quizá incapaz de comunicarse. Otros advertían que el silencio era una forma de resistencia, que estaba esperando el momento para hacer algo. Nadie se ponía de acuerdo, y esa incertidumbre era peor que si nos hubiera atacado de inmediato. Con el paso de las semanas, el ambiente dentro de la instalación se volvió tenso. Había una obsesión creciente con arrancarle una reacción. Se intentaron diferentes métodos: exponerlo a estímulos visuales, a sonidos, incluso presentarle imágenes humanas para medir sus respuestas. Nada. Todo lo que hacía era mirar, y lo hacía con tal intensidad que muchos comenzaron a sentirse al borde de la paranoia. Recuerdo que una noche, mientras cumplía mi turno de observación, un compañero me dijo que sentía que aquel ser no estaba en silencio, sino que estaba leyéndonos, como si la comunicación no fuera hacia afuera, sino hacia adentro. No supe qué responder. La idea me pareció descabellada, pero al mismo tiempo me llegó hondo, porque yo también había tenido esa impresión, la de estar siendo examinado en lo más profundo, sin necesidad de palabras. La dirección del proyecto insistía en que tarde o temprano hablaría, y que cuando lo hiciera, todo valdría la pena. Algunos se aferraban a la idea de un avance tecnológico sin precedentes. Otros veían una amenaza disfrazada de quietud. Lo único cierto es que no había un plan claro, solo la esperanza de que ese silencio terminara algún día. Y tenían razón, terminó. No recuerdo con certeza quién fue el primero que lanzó la idea, pero sí recuerdo la sala. Estábamos todos reunidos, viendo al ser inmóvil detrás del vidrio, sin pronunciar nada, sin cambiar la expresión, con esos ojos que nunca se cerraban. Las semanas se acumulaban, y lo único que teníamos eran apuntes repetidos. No habla, no responde, no se mueve más de lo necesario. Era como observar una estatua. Fue entonces que alguien dijo, casi en tono de broma, que quizá habría que mostrarle algo de nuestra vida cotidiana, algo que lo sacara de ese letargo. Y así lo hicimos. Lo expusieron a horas y horas de televisión. No documentales, no discursos, no noticias. Simplemente escenas mundanas. Gente abrazando a sus perros, niños jugando con gatos, familias en patios alimentando a sus animales. Yo pensaba que no pasaría nada, que sería otra pérdida de tiempo. Pero él reaccionó. No fue un movimiento brusco ni un gesto repentino. Fue su mirada. Esa mirada que nunca había dejado de vagar entre el suelo y los barrotes, de pronto se clavó en la pantalla. Sus ojos se fijaron con una intensidad que nos dejó helados. El ser podía pasar días enteros viendo las mismas imágenes. Ni parpadeaba, no descansaba. Su mundo en ese momento
Era la repetición de un gato ronroneando en el regazo de una anciana o de un perro saltando tras una pelota. Aquello nos intrigó. Tomaron nota, grabaron cada reacción mínima. Y cuando alguien propuso el siguiente paso, nadie pensó en negarse. Era un experimento arriesgado, maquiavélico, sí, pero la monotonía nos estaba matando a todos. Queríamos resultados, queríamos romper su silencio. Así que lo hicieron. Metieron un gato vivo a la celda. Recuerdo el momento exacto. Una jaula pequeña entró rodando por el pasillo de seguridad. Dentro, un gato atigrado de esos comunes maullaba inquieto. Al abrir la compuerta, el animal salió caminando despacio, husmeando el suelo metálico. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. El ser, que hasta entonces apenas se había movido, se levantó. No lo hizo con agresividad, sino con una calma calculada. Dio un par de pasos, los primeros que habíamos visto desde su encierro. Se agachó frente al gato y extendió la mano. No lo tocó, solo la dejó flotando en el aire, a pocos centímetros, como si supiera que debía esperar a ser aceptado. El gato, desconfiado al inicio, terminó acercándose, olfateando la piel translúcida del extraño. Y luego se acurrucó junto a él. Fue ahí cuando escuchamos los ruidos. Al principio eran apenas murmullos, un zumbido grave, irregular, como el sonido de un aparato eléctrico con fallas, pero poco a poco se transformaron en sílabas, en ecos torpes de palabras humanas. Nadie había dicho nada en esa sala, pero él parecía repetir algo que había escuchado antes, en los videos, quizá en las conversaciones que habíamos tenido frente al vidrio. Gato, lo dijo con torpeza, pero lo dijo. Todos nos miramos, incrédulos. Durante semanas habíamos forzado órdenes, preguntas, estímulos inútiles. Y ahora, por un simple animal, estaba imitando nuestro lenguaje. Ese día no se detuvo. Repetía sin descanso. Probaba sonidos como un niño que aprende a hablar. Gato, ven, aquí. Bueno. Lo hacía con rapidez inquietante. Era como si su mente hubiera estado esperando el momento preciso para liberarlo todo. El felino era su motivación. Lo miraba con una devoción que nunca mostró hacia ningún humano. Lo acariciaba con cuidado, aprendiendo cada reacción, intentando comunicarse con él a toda costa. La sala de observación se llenó de un murmullo nervioso. Algunos estaban eufóricos, convencidos de que por fin teníamos una clave. Otros, como yo, nos sentíamos incómodos. No por el avance, sino por lo que significaba. No habíamos conseguido nada por nosotros mismos. Había sido el gato. Los días siguientes confirmaron la obsesión. El sujeto 7X apenas apartaba la vista de su compañero felino. Cada vez que el gato maullaba, él intentaba responder con un ruido similar, como si buscara replicar su idioma, y en paralelo mejoraba con el nuestro. Las palabras salían cada vez más claras. Ya no eran repeticiones mecánicas, formaba frases cortas, aunque siempre con un tono extraño, metálico. Gato bueno, gato amigo, ven aquí, gato, dormir, comer, gato. Las primeras frases eran simples, pero cargadas de intención. No hablaba con nosotros. Nunca nos dirigía la mirada cuando decía esas palabras. Todo era para el animal, como si el resto del mundo no existiera. Y entonces llegó la conclusión más cruel. Lo comprendimos en silencio, sin necesidad de discutirlo en voz alta. Habíamos encontrado su punto débil. El gato no era solo un pasatiempo. Era la clave. Su afecto por aquel ser pequeño lo volvía vulnerable, manejable. Si queríamos más palabras, más gestos, más interacción, solo debíamos usarlo. Desde entonces cada avance estuvo marcado por esa relación. Si el gato se acercaba, el sujeto 7X se volvía más expresivo. Si el gato se alejaba, él se angustiaba y emitía sonidos más intensos, como súplicas. Bastaba con controlar al animal para controlar al extraterrestre.
y lo hicimos. Nunca olvidaré la primera vez que lo usamos con toda la intención. El gato fue sacado de la celda durante unas horas. Al principio, el ser se quedó quieto, como siempre, pero después comenzó a caminar en círculos, golpeando suavemente los barrotes, emitiendo ruidos graves que hacían vibrar el aire. Cuando lo devolvimos y el felino corrió hacia él, escuchamos una frase distinta. No, gato, nunca. La voz fue más clara que nunca, y aunque la gramática era rota, todos entendimos el mensaje. Había aprendido lo suficiente para reprocharnos. No lo detuvo ahí. Cada día que pasaba, añadía palabras nuevas, todas vinculadas a su obsesión. Podía describir acciones. Gato duerme, gato corre, gato feliz. Podía advertir, no toquen gato. Y lo más inquietante, podía formular algo parecido a sentimientos. Yo feliz gato. Yo triste sin gato. Ese fue el inicio de las verdaderas tensiones. Los mandos superiores estaban satisfechos porque, por fin, podían llenar reportes con frases concretas, con pruebas grabadas. Pero los que lo veíamos de cerca entendíamos que no era un triunfo limpio. No habíamos ganado su confianza. Lo habíamos forzado a hablar, manipulando lo único que parecía amar. Cada vez que lo escuchaba, yo no podía evitar sentir un peso extraño en el estómago. No sonaba como alguien que estaba aprendiendo un idioma, sino como alguien que se veía obligado a usarlo para no perder lo único que le quedaba. Había dolor en su voz, aunque sus ojos nunca lo mostraran. Al final, todos aceptamos lo mismo en silencio. No era que nosotros le hubiéramos enseñado a comunicarse. Fue él quien eligió hablar, por el gato, y nosotros, conscientes de ello, fuimos lo bastante crueles para usarlo como herramienta. Yo lo vi crecer en palabras día tras día. Lo vi repetir nuestras frases, copiarlas, deformarlas, transformarlas en algo propio. Lo vi abrazar al animal como si de ese pequeño cuerpo dependiera su existencia. Y lo vi mirar hacia nosotros a través del vidrio, con algo nuevo en sus ojos. No odio, no miedo. Algo peor. Era la certeza de que habíamos encontrado la manera de controlarlo. No quiero extenderme más de lo necesario en los detalles de aquellos días, pero si me esfuerzo en recordar cada momento, es porque fueron sin duda los más extraños que me tocó presenciar en mi vida. El sujeto 7X ya no era un completo desconocido para nosotros, pero tampoco podríamos decir que lo entendíamos. Seguía siendo un enigma. El animal se convirtió en nuestra llave, en la única forma de abrir la boca de esa criatura. Y no era que hablara con el gato como un niño juega a hacerlo. No parecía realmente convencido de que todo lo que hacía, todo lo que aprendía, era por y para él. Al principio nos asustaba la idea de que pudiera volverse violento, pero pronto comprendimos que, mientras el felino estuviera cerca, el sujeto 7X mantenía un estado de calma. Día 1. El primero en atreverse a iniciar fue uno de los científicos, de esos que aparentaban tranquilidad. Aunque la voz les temblara apenas abrían la boca. No había micrófonos visibles. Todo se hacía a través de pequeños altavoces integrados en el techo de la celda. El gato estaba sentado sobre una pequeña caja de madera, a unos pasos fuera del vidrio. Había salido para recibir unos medicamentos, nada grave. ¿De dónde vienes?, preguntó el hombre. El sujeto 7X no respondió de inmediato. Se quedó observando al felino, que bostezaba tranquilo. Sus ojos grandes, siempre abiertos, parecieron parpadear sin hacerlo realmente. Después, movió la boca con torpeza, como imitando lo que había escuchado de nosotros tantas veces. «Huyendo», dijo. Una sola palabra. El silencio se hizo pesado en la sala de observación. No sabíamos si habíamos entendido bien, pero el micrófono había registrado claro: «Huyendo». «¿Por qué aterrizaste así?», insistió el científico. Hubo un nuevo lapso de espera. El sujeto 7X inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro.
Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. «De amenaza», respondió, y sus brazos se contrajeron de manera extraña. Su voz se quebraba, como si costara trabajo reproducirla. «¿De quién?», fue la última pregunta de ese día. No alcanzó a contestar bien. Apenas abrió la boca y su cuerpo entero empezó a vibrar, como si se distorsionara frente a nuestros ojos. Fue tan rápido que algunos retrocedieron por puro instinto. Los protocolos se activaron. Soltamos al gato dentro de la celda. El felino, ajeno a nuestra atención, caminó con calma hacia la criatura. El sujeto 7X lo tomó entre sus largos brazos, y de inmediato, el temblor cesó. Se acurrucó con él como si lo protegiera del mundo entero. No volvió a pronunciar palabra. Día 2. Esa noche nadie durmió bien. Lo que había dicho, aunque corto, era suficiente para levantar sospechas. Venía huyendo. ¿De qué? ¿De quién? Al día siguiente volvimos a intentarlo. El gato ya estaba acostumbrado a la rutina. Entraba en la celda, se acomodaba y parecía no sentir miedo. «¿Por qué te gusta tanto el gato?», preguntó otra voz, diferente a la del día anterior. El sujeto 7X no tardó en contestar. «Es Dios», así, con esa frialdad. «Es Dios». Hubo murmullos entre los presentes. Algunos se miraron incómodos. Las palabras traían consigo un tono de seguridad que no podíamos ignorar. De inmediato surgieron especulaciones. Si para él el gato era un dios, entonces quizás su cultura había visitado a los antiguos egipcios, quienes veneraban a los felinos. Tal vez no era coincidencia. Tal vez algo de esas visitas había quedado grabado en nuestras civilizaciones. «¿Por qué lo llamas así?», preguntaron después. El sujeto 7X acarició al animal con dedos largos y delgados. «Guía, protector», dijo. «Da calma». Era extraño. No era una explicación elaborada, pero sí mostraba devoción. Cada palabra que decía era imposible de ignorar. Alguien más se atrevió a probar. «¿Eres el único de tu especie aquí?». El ser levantó la mirada, y por primera vez nos dio la impresión de que sonreía, aunque su rostro no estaba hecho para ese gesto. No único, no solo. Eso heló la sangre a más de uno. Significaba que había otros, en algún lugar, tal vez cerca, tal vez lejos. Nunca lo aclaró. Ese día intentamos más. «¿Qué quieres?». «Quiero paz». «¿Qué temes?». «El regreso». Nadie se atrevió a preguntarle más. El gato maulló y él lo abrazó con tanta suavidad que parecía que lo adoraba. Día 3. El tercer día intentamos llevar las cosas más lejos. Queríamos entender qué significaba huyendo de una amenaza. «¿Quién es esa amenaza?», preguntó uno de los más atrevidos. El sujeto 7X se quedó en silencio. Su piel comenzó a adquirir tonos oscuros, casi rojizos. «No preguntar, peligro», dijo al fin. Era una advertencia, lo sabíamos, y sin embargo, insistimos. «¿Viene hacia nosotros?». No contestó con palabras. Su cuerpo tembló otra vez, pero, en vez de distorsionarse como el primer día, esta vez golpeó con una de sus manos el vidrio. El impacto retumbó en toda la sala. El gato, asustado, saltó, pero no huyó. El ser se apresuró a tomarlo de nuevo y solo entonces se calmó. Ese fue el final del día 3. Día 4. Las preguntas comenzaron a ser más cuidadosas. Nadie quería repetir el error de la víspera. «¿Conoces la Tierra?», le preguntaron. «He visto. Antiguo», respondió. «¿Antiguo cuándo?». «Antes». La respuesta fue suficiente para que algunos de los presentes se levantaran de la mesa y se frotaran la frente. «Antes». ¿Qué quería decir? ¿Antes de nuestra civilización? ¿Antes del hombre mismo? ¿Viene solo de visita o es misión? El sujeto 7X acarició al gato antes de responder. «Huyendo». «¿Huyendo de quién?». «Malo», dijo para finalizar. Día 5. El último día que pude presenciar con claridad fue quizás el más inquietante.
Alguien con más valentía que juicio lanzó una pregunta directa. ¿Qué pasará después? El sujeto 7X levantó al gato y lo sostuvo frente a su rostro translúcido. Sus ojos nunca parpadearon. Vendrán. La palabra resonó más fuerte que cualquier otra que hubiera dicho. ¿Quiénes vendrán?, se atrevió otro. El ser no contestó de inmediato. Luego bajó al gato con cuidado, lo acarició y habló. Lo que perdí. Silencio. Nadie entendió del todo, pero supimos que no era bueno. ¿Qué perdiste? El sujeto 7X no quiso responder. Cerró los labios, se recostó contra la pared de su celda y abrazó al gato. No dijo nada más. Recuerdo que, al salir de aquella instalación, el aire del desierto me pareció más frío de lo normal. Y quiero aclarar que no era nada fuera de lo habitual. Era mi mente que me estaba traicionando después de lo que escuché. No podía quitarme de la cabeza una de las últimas palabras. Vendrán. Había algo en su tono que no sonaba a amenaza, sino a certeza. Como si ya estuviera escrito. Como si nosotros, por el simple hecho de tenerlo encerrado ahí, hubiéramos sellado nuestro destino. Al poco tiempo causé baja voluntaria, y tengo entendido que todos los colegas que fuimos parte de ese acercamiento lo hicieron. Nadie pudo lidiar con tanto. A veces pienso que, tal vez, no nos engañaba. Tal vez para él, ese pequeño ser doméstico sí era Dios. Y si lo era para él, ¿qué significaba para nosotros? Lo cierto es que aquellas preguntas nunca encontraron respuesta completa. Y quizás fue mejor así, porque hay cosas que, una vez comprendidas, dejan de permitirnos dormir.